A veces nos preguntamos por qué las respuestas tardan tanto. Oramos, confiamos, luchamos, y aún así, parece que nada cambia. Nos invade la frustración. Pensamos que algo estamos haciendo mal, que quizá Dios se ha olvidado de nosotros, o que simplemente ya no escucha. Pero muchas veces la realidad es otra. No es que no vaya a suceder, sino que aún no es el momento. Porque sí, todo llega, pero en su debido tiempo. Y mientras tanto, lo más importante es seguir firmes, haciendo lo correcto, confiando en que Dios está obrando, incluso en medio del silencio, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Hay etapas en la vida donde uno se siente agotado, como si llevara años sembrando sin cosechar, como si cada esfuerzo no sirviera de nada. Pero quiero decirte algo con sinceridad. Ningún paso de fe se pierde, ninguna lágrima se desperdicia cuando estás caminando en obediencia a Dios. Él es justo, fiel y absolutamente puntual. No actúa antes ni después. Llega exactamente cuando tiene que llegar. Cuando tu corazón ha sanado, cuando tus manos están listas, cuando tu fe puede sostener aquello que pediste con tanto anhelo, entonces llega. Y si estás escuchando esto en este preciso instante, no es por accidente. Este mensaje es una confirmación de algo que en el fondo tu alma ya sabía. Que Dios aún está al control, que esa promesa no se ha cancelado, que ese sueño no está muerto, que ese dolor que hoy cargas mañana será testimonio, y que lo que hoy parece caos mañana será tu milagro. Mientras tú haces lo que te toca, Dios está haciendo lo que tú no puedes. Sabemos que muchos no tienen una iglesia cerca o no se sienten cómodos asistiendo por diferentes razones: distancia, trabajo, situaciones familiares o incluso heridas emocionales. Y por eso existe este canal. Porque aquí tienes un lugar de encuentro con Dios. No importa si estás en tu sala, en tu cuarto, en un hospital o en el rincón más silencioso del mundo, este espacio es una iglesia virtual, un refugio donde tu espíritu puede respirar, fortalecerse y encontrar paz. Si este mensaje ya tocó algo en ti, te invito a hacer algo muy sencillo pero profundo. Dale me gusta al video, comenta y compártelo con alguien más. Eso le indica a YouTube que este contenido es importante y así puede llegar a quienes más lo necesitan. Personas que quizás hoy están solas, sin una comunidad, esperando una señal del cielo, y tú puedes ser ese puente. Además, me encantaría que dejaras un comentario con estas palabras: confío en tu tiempo, Dios. Solo esas 4 palabras. Escríbelas si estás listo para esperar con fe, para confiar incluso sin entender, y para caminar de la mano de Dios. Y ahora, te invito a preparar tu corazón, porque el final de esta oración puede ser lo más especial que vivas hoy. Créeme, vale la pena quedarse hasta el final. Primera parte. El tiempo de Dios no es igual al nuestro, pero es perfecto. Una de las verdades más difíciles de aceptar al caminar con Dios es que su tiempo no sigue nuestro reloj. Nosotros contamos los minutos, los días, los meses, incluso los años, esperando ese trabajo, esa sanidad, ese cambio, ese milagro, ese algo que creemos que nos falta. Pero cuando el tiempo pasa y no vemos respuestas, empezamos a rompernos por dentro. La impaciencia, la duda y la confusión comienzan a ocupar espacio en nuestro corazón. Es como si Dios hubiera olvidado su promesa. Pero escucha con atención. Que no veas resultados hoy no significa que Dios haya dicho que no. A veces su silencio no es un rechazo, sino una pausa necesaria para preparar el terreno. El Señor ve lo que tú no puedes ver. Conoce riesgos ocultos, caminos que aún no estás listo para recorrer, y protege promesas que todavía no podrías sostener. Por eso no se trata solo de si oraste suficiente, si te lo mereces o si hiciste todo bien. Muchas veces se trata de si tu interior está ya listo para recibir lo que pediste. A veces olvidamos que todo en la vida tiene un momento justo. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 lo expresa con claridad: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye tus sueños, tus luchas, tus oraciones y tus anhelos. Todo tiene un momento determinado. No antes, no después, en su tiempo. Y aquí viene algo que suele pasarnos por alto. Dios no tiene prisa. Él no responde a la ansiedad del ser humano, no improvisa ni reacciona por presión. Dios actúa por propósito. Mientras tú te preguntas cuándo, Él está trabajando en el cómo, el con quién, el dónde y el para qué. No se trata solo de darte lo que pides, sino de enseñarte a valorarlo, a sostenerlo, a protegerlo. Hay quienes piden bendiciones, pero aún no están preparados para recibirlas.
porque si el Señor te entregara hoy eso que tanto anhelas sin haber trabajado en tu interior, podrías perderlo, lastimarte o incluso dañar a otros. No se trata únicamente de recibir, sino de tener el carácter necesario para mantener lo que se te ha confiado. El tiempo de espera, el silencio, el desierto, no son castigos, son parte de un proceso, y cada proceso tiene un propósito sagrado. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey, pero pasaron muchos años antes de que se sentara en el trono. José soñó con grandeza, pero antes de llegar al palacio, conoció el pozo, la esclavitud y la prisión. ¿Lo ves? Todos ellos llegaron a la promesa, pero también vivieron el proceso. El problema es que nosotros queremos lo primero sin pasar por lo segundo. Deseamos respuestas inmediatas, como si Dios trabajara a la velocidad de nuestras ganas, pero Dios no actúa por impulso, actúa por eternidad, y eso incomoda, pero también forma, porque cuando aprendes a esperar con fe, a seguir haciendo el bien mientras no ves nada, cuando oras y confías aunque no sientas nada, tu carácter se fortalece, tu fe se afina, y tu corazón se ancla no en lo que esperas recibir, sino en aquel que ya te lo prometió. Por eso hoy te digo con firmeza, no te desesperes, haz lo que tienes que hacer, siembra aunque no veas resultados, ora aunque parezca que nadie escucha, levántate aunque estés agotado, perdona aunque no lo merezcan, sigue creyendo, sigue caminando con integridad, porque todo eso que estás sembrando va a florecer, no en tu tiempo, sino en el perfecto tiempo de Dios, y cuando llegue ese día, mirarás hacia atrás y entenderás por qué no fue antes. Agradecerás que no ocurrió cuando tú querías, sino cuando Dios sabía que estabas listo, y ese día sabrás que cada lágrima tuvo un propósito, que cada oración fue oída, y que tu fe fue más grande que tu impaciencia. Segunda parte, mientras esperas, haz lo que te toca. Muchas personas creen que si Dios aún no ha respondido, entonces no hay nada más que hacer, como si la espera fuera pasividad, como si todo dependiera únicamente del cielo, mientras nosotros cruzamos los brazos esperando algo mágico. Pero eso no es fe, eso es inacción disfrazada. Sí, es cierto que todo llega en el momento justo, pero eso no significa que debas quedarte inmóvil. El tiempo de Dios no es solo espera, también es preparación, y no puedes prepararte si no estás avanzando. Esperar no es lo mismo que estancarse, esperar es tener los pies firmes pero en movimiento, es orar pero también obedecer, es tener paz pero también ser responsable. Así que si hoy estás esperando algo de Dios, déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo mientras esperas? ¿Estás fortaleciendo tu fe? ¿Estás alimentando tu mente, tu cuerpo, tus relaciones? ¿O solo estás quejándote por lo que aún no ha llegado? Recuerda, la espera no es excusa para la inacción. Al contrario, es el mejor momento para crecer en otras áreas. Mientras esperas lo que aún no tienes, puedes trabajar en lo que sí tienes, tu actitud, tu carácter, tu fidelidad, tu compromiso con Dios, porque todo eso también es parte del milagro que viene en camino. Puedes seguir sembrando, incluso si todavía no ves frutos. Puedes seguir orando, aunque no sientas ninguna respuesta. Puedes seguir dando, incluso cuando no recibes nada a cambio. Eso no es debilidad, eso es fe auténtica. Eso es madurez espiritual. Santiago capítulo 2, versículo 17. Lo dice sin rodeos. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Qué significa esto? Que no basta con decir que confías en el tiempo de Dios si tus acciones no lo reflejan. La confianza verdadera se nota en lo que haces día a día, en tu decisión de seguir avanzando incluso cuando el camino es borroso, en tu obediencia cuando aún no tienes lo que esperas. Muchas personas aseguran que están esperando en Dios, pero en realidad están usando la espera como excusa para ocultar el miedo. Dicen que esperan una señal, pero lo que en realidad sienten es un pánico paralizante al fracaso. Dicen que quieren que Dios hable, pero no están dispuestos a dar ni un paso hasta que todo sea perfecto. Déjame decirte esto con amor, pero con claridad. Si estás esperando a que todo esté en su lugar para actuar, entonces no estás viviendo por fe, estás caminando por lo que ves, y la fe no funciona así. Dios honra a quienes se mueven mientras oran, a quienes creen y actúan al mismo tiempo, a quienes siguen obedeciendo aun cuando no ven resultados, a quienes tocan puertas una y otra vez con la certeza de que una se abrirá en el momento exacto. Tú también tienes un papel en todo esto. Tu tarea no es cambiar los tiempos, eso le pertenece solo a Dios. Tu parte es ser fiel con lo que tienes hoy. Tu parte es mantener el corazón limpio, seguir haciendo lo correcto aunque nadie lo reconozca, amar
servir, crecer, incluso cuando sientas que caminas en círculos, porque nada de eso es en vano, no es tiempo perdido, es entrenamiento, es desarrollo, es transformación. Dios no está ignorando tu proceso, te está formando, no está demorando la promesa, está moldeando tu carácter, y eso solo ocurre mientras te mantienes en movimiento, obedeciendo a pesar del cansancio, así que deja de pensar que ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo que puedes hacer hoy, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea, aunque no traiga resultados inmediatos. Hazlo, hazlo con amor, hazlo con excelencia, hazlo con humildad, hazlo aunque estés agotado, hazlo aunque estés solo, hazlo aunque nadie aplauda. Porque cuando tú haces lo que te corresponde, Dios se encarga de lo imposible, y ahí es donde ocurre el milagro, no cuando te desesperas, sino cuando perseveras, no cuando lo exiges, sino cuando lo confías, no cuando te rindes, sino cuando permaneces firme, día tras día, haciendo lo correcto, aunque todavía no veas el fruto. Tercera parte. Lo que hoy duele, mañana será parte de tu propósito. Hay momentos en que el dolor nubla tu vista. Te hace sentir que lo que estás atravesando no tiene sentido, que la lucha que enfrentas es una crueldad, que el retraso en tu vida es una burla del destino. Y claro, es natural sentirse así. Cuando estás en medio del fuego, es difícil imaginar que de ahí pueda salir algo bueno. Cuando lloras en soledad por las noches, cuando el cansancio emocional pesa más que cualquier carga física, cuando ves pasar los días y parece que nada cambia, lo más fácil es creer que Dios se olvidó de ti. Pero no, Dios no se ha olvidado, no ha cerrado sus oídos, no ha soltado tu mano. Lo que sucede es que en este preciso momento, Él está haciendo algo más profundo que simplemente darte lo que pediste. Está formando algo dentro de ti. Y a veces, eso duele más que la espera misma. Porque antes de entregarte el milagro, Dios quiere transformarte a ti. Hay dolores que no entendemos cuando los vivimos, pero que más adelante se vuelven las partes más poderosas de nuestra historia. Ese rechazo que te rompió, después te acercó más a Dios. Esa pérdida que te dejó vacío, después despertó en ti una compasión que nunca habías sentido. Ese fracaso que pensaste que arruinaría tu vida, después fue el inicio de una versión nueva, más fuerte, más sabia y más rendida ante Dios. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos deja una promesa poderosa. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo notas? Todas las cosas, no solo las buenas, también las que no comprendes, las que duelen, las que desearías borrar. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito cuando está en las manos de Dios. Pero para que ese propósito se revele, hay algo que debes hacer, cambiar tu manera de ver las cosas. No puedes seguir viendo cada dificultad como si fuera un castigo. No puedes medir el amor de Dios por lo rápido que llegan las respuestas. No puedes pensar que si algo tarda, es porque estás fallando. A veces no estás fallando, estás siendo moldeado. Y sí, ser moldeado duele. Dios está trabajando en lo más profundo tus emociones, tus pensamientos, tus reacciones. Está quitando lo que no edifica, rompiendo patrones que te detienen, limpiando tu interior para que puedas avanzar, y ese proceso se siente como vacío, como cansancio, como confusión, pero lo que estás viviendo ahora no es el final, es parte de una historia más grande, una que solo entenderás cuando veas el panorama completo. Imagínalo así. Tú estás en una habitación oscura, con piezas sueltas en el suelo, no sabes bien qué hacer con ellas, pero Dios está mirando desde arriba. Él ve la imagen terminada, sabe exactamente cómo encaja cada parte, incluso las que tú crees que no sirven, incluso las que te rompieron. Con amor, con paciencia y con precisión, Él va armando el rompecabezas de tu vida, y cuando todo encaje, verás que nada fue en vano. Por eso cuando te duela, no te desesperes, cuando no entiendas no te encierres, cuando todo parezca ir mal, no te desconectes de su presencia, permanece, porque este dolor también pasará, y cuando pase, te habrá acercado más al propósito eterno por el cual fuiste creado. Si hoy sientes que no puedes más, que ya llevas demasiado peso, que tu fe está desgastada, déjame decirte con todo el corazón, no te rindas, esto también está obrando a tu favor, esto también es parte del tiempo perfecto de Dios, no estás detenido, estás siendo trabajado, no estás perdido, estás siendo guiado, no estás solo, estás siendo sostenido. Cuarta parte, la fe real se prueba en medio del silencio. ¿Sabes cuándo se revela de verdad la fe de una persona? No es cuando todo le sale bien,
No es cuando sus oraciones reciben respuestas inmediatas, no es cuando las puertas se abren sin esfuerzo. La fe verdadera se manifiesta en el silencio, cuando no hay señales, cuando no hay palabras, cuando no hay evidencia visible de que algo se esté moviendo. Ahí es donde se mide tu confianza, porque confiar cuando todo tiene sentido lo puede hacer cualquiera, pero confiar cuando nada encaja, ese es el comienzo de una relación profunda con Dios. Es fácil decir que Dios es bueno cuando ves su mano, pero qué difícil es seguir creyéndolo cuando no ves nada, cuando todo se vuelve oscuro, cuando tu corazón está lleno de preguntas, cuando el cielo parece callado, y ahí es donde muchos pierden la fe. Creen que si Dios guarda silencio es porque no los escucha, pero eso no es cierto. El silencio de Dios no es su ausencia, a veces es parte de su estrategia, porque en el silencio se afirman los cimientos, se purifican las intenciones, se separa la emoción de la convicción y se aprende a caminar no por lo que se siente, sino por lo que se sabe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo resume con claridad. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de sentir, se trata de estar convencido, de seguir diciendo Dios está conmigo, aunque no sientas su abrazo, de declarar Dios es fiel, aunque todavía no veas los resultados. La fe no solo se trata de esperar con calma, también se trata de levantarte y obedecer, incluso cuando parece que nada está ocurriendo. Porque en ese aparente silencio, Dios sí te está mirando, está observando si tu corazón permanece firme, si tu voz sigue buscando la suya, si tu alma todavía es capaz de declarar, aunque no lo vea, sigo creyendo. ¿Te has puesto a pensar en esto? Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser probado, no escuchó una sola palabra del Padre durante esos 40 días. No hubo señales ni voces del cielo, estaba solo. Y sin embargo, cada vez que el enemigo lo tentaba, respondía con la palabra. Eso es fe. Fe es saber quién eres, incluso cuando todo a tu alrededor dice lo contrario. Fe es seguir confiando, incluso cuando el cielo parece guardar silencio. Y ahora pregúntate, ¿cómo reaccionas tú en medio del silencio? ¿Te alejas? ¿Te quejas? ¿Te llenas de enojo? ¿O te aferras aún más fuerte a lo que Dios ya te prometió? Porque escúchame bien, el silencio no es tiempo perdido. Es terreno fértil donde la fe echa raíces profundas. Es espacio sagrado donde Dios evalúa si tu fidelidad depende solo de la bendición o también existe cuando no ves nada. Muchas personas se alejaron de la oración porque sintieron que Dios no les respondía. Dejaron de buscarlo, de leer la Biblia, de asistir a su presencia, pero no entendieron que ese era el momento más crucial, porque es en esa fase donde la fe madura, donde deja de ser emoción y se convierte en convicción, donde ya no se basa en lo que se siente, sino en lo que se cree. Así que si hoy sientes que estás atravesando un silencio incómodo, si cada oración parece rebotar contra el techo, si esperas una señal que no llega, no pienses que Dios se fue, piensa que está trabajando, y mientras lo hace, te está dando la oportunidad de construir una fe como roca, firme, inquebrantable, real. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, incluso si todo está en silencio, porque a veces el cielo guarda silencio no para castigarte, sino para enseñarte a caminar por fe y no por vista. Quinta parte. La obediencia constante abre puertas que no se ven. Cuando hablamos de confiar en el tiempo de Dios, a menudo olvidamos algo clave. La obediencia también forma parte de esa espera. No es una espera pasiva, no es sentarte con los brazos cruzados diciendo ya llegará. La obediencia es el idioma que habla la fe, es la forma en que le dices a Dios, sí creo en ti, con acciones, no solo con palabras. Y lo más impactante es que muchas veces la obediencia no tiene sentido. Dios te dice que sigas sembrando aunque la tierra esté seca, que sigas amando aunque no seas correspondido, que sigas orando aunque no sientas nada, que sigas perdonando aunque la herida siga abierta. Y tú te preguntas, ¿por qué seguir si nada cambia? ¿Por qué seguir haciendo lo correcto si no hay fruto? Y ahí está la prueba, ahí está el oro de la fe verdadera. Obedecer cuando todo va bien es fácil, pero obedecer cuando no ves resultados, cuando nadie lo nota, cuando parece que estás perdiendo el tiempo, eso es lo que diferencia a una fe superficial de una fe firme. Piensa en Noé. Dios le pidió que construyera un arca en medio de una tierra sin lluvia. Le dio medidas, instrucciones, materiales, y Noé obedeció, martilló, cortó madera, levantó el arca, día tras día, sin ver una sola gota caer del cielo. Mientras otros se burlaban, él seguía construyendo. ¿Por qué? Porque confiaba más en la voz que le habló que en las voces que lo rodeaban, porque sabía que si Dios dijo que llovería, entonces iba a llover,
aunque el cielo estuviera completamente azul. Esa es la clase de obediencia que abre puertas invisibles. Cada acto de fidelidad que haces hoy, aunque parezca pequeño, está construyendo tu milagro. Cada decisión correcta que tomas, aunque nadie la aplauda, está sembrando en lo invisible. Está hablando por ti en el cielo. Está moviendo piezas que aún no puedes ver. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice con firmeza: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. ¿Lo ves? A su tiempo. Y lo único que se nos pide no es entender todo, sino perseverar, seguir, resistir, permanecer firmes cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es en esos momentos donde parece que no pasa nada que nacen los verdaderos milagros. Y aquí va una verdad que muchos necesitan oír: no necesitas comprender cada paso para obedecer. Habrá días en los que caminarás sin un mapa, sin respuestas, sin explicación, y eso no es debilidad, eso es fe. Eso es lo que Dios está buscando. Personas que crean sin garantías, que avancen sin necesidad de entender todo antes de moverse, porque si fue Dios quien te habló, si fue Él quien te guió, entonces puedes confiar. Su palabra es más estable que cualquier circunstancia. Así que si estás en esa etapa en la que haces lo correcto pero no ves cambios, te lo digo de todo corazón: no pares, no te detengas, no pienses que es en vano. Dios sí está viendo tu obediencia. Él no ignora lo que haces en lo secreto, no se olvida de los sacrificios que haces por amor a Él. Y cuando llegue el momento exacto, ese que solo Él conoce, abrirá esa puerta que has estado esperando. Una puerta que no se abre por contactos, ni por suerte, sino por el cielo mismo. Una puerta con una llave que lleva tu nombre, y esa llave la estás forjando cada vez que eliges obedecer sin entender, cada vez que das un paso sin ver el camino, cada vez que haces lo correcto aunque te cueste. Sexta parte. Lo que Dios prometió no tiene fecha de caducidad. Uno de los pensamientos más comunes cuando el tiempo pasa y no vemos resultados es: tal vez ya no va a suceder. La duda empieza a entrar. Esa voz silenciosa que te susurra que el momento ya pasó, que aquella promesa fue solo una emoción, que quizás lo entendiste mal, que tal vez no eras digno. Y sin darte cuenta, esa voz empieza a apagarte por dentro. Te roba la alegría, te seca la fe, te hace caminar sin esperanza. Pero escúchame bien y grábalo en lo más profundo de tu corazón. Lo que Dios prometió no caduca, no expira, no pierde fuerza con el paso del tiempo. Si Dios lo dijo, lo hará. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces fallaste, no importa si todo cambió a tu alrededor. Su palabra permanece, su promesa sigue en pie. No depende del reloj humano, está ligada a su voluntad eterna. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano y su esposa no podía tener hijos. Todo decía que no, la ciencia, la lógica, la realidad. Pero Dios dijo que sí, y cuando Dios dice sí, no hay nada que pueda detenerlo. Pasaron los años. Abraham tuvo dudas, tomó malas decisiones, se equivocó, pero Dios no canceló la promesa. No le dijo: como fallaste ya no vale. La promesa seguía viva, porque Dios no se mueve por impulsos emocionales. Él cumple lo que dice, aunque nosotros tambaleemos un poco en el camino, y eso también es válido para ti. Esa palabra que te dio, ese sueño que sembró, esa visión que viste mientras orabas, no fue un invento emocional, fue un diseño eterno. Aunque hoy no puedas explicarlo, aunque creas que ya pasó tu oportunidad, aunque otros te digan que lo olvides, tú sigue firme. Dios no trabaja con prisa ni con relojes humanos. Él trabaja con propósito, y si aún no ves nada, es porque Él todavía está preparando todo para que se cumpla en el momento justo. Isaías capítulo 55 versículo 11 lo dice con autoridad: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esa palabra sigue viva, sigue activa, aunque tú te hayas cansado, aunque tu fe haya menguado, aunque el terreno se vea seco. La promesa de Dios no depende de cómo te sientas, depende de su fidelidad. Y aquí quiero decirte algo que quizás nunca habías pensado así. A veces la promesa se demora porque Dios te está protegiendo. Sí, como lo lees. Porque si ese milagro llegara antes de tiempo, podría hacerte daño. Podrías llenarte de orgullo. Podrías confiar más en el regalo que en el Dios que lo dio. Podrías abandonar el proceso que te está formando por dentro. Por eso Dios espera. Porque su objetivo no es solo darte algo, sino transformarte en alguien capaz de sostener esa bendición sin perder el corazón. Así que no creas esa voz que te dice que ya es tarde. No lo es. Para Dios nunca es tarde. Él no llega tarde,
llega preciso. Si todavía no ves lo que esperas, no es porque Él se olvidó, es porque sigue escribiendo tu historia, y cuando llegue el momento de cumplir esa promesa, vas a entender por qué no llegó antes, porque aún no estabas listo, porque todavía había cosas que necesitaban ser removidas, pero ahora sí, ahora es el tiempo, y cuando suceda, será tan claro, tan perfecto, tan exacto, que no tendrás duda, solo Dios pudo hacerlo, y mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena esperar, valió la pena confiar, valió la pena no rendirme. Séptima parte, lo que Dios forma en secreto, lo revela en público. Muchos esperan que lo que Dios está trabajando en sus vidas se vea enseguida, esperan que los demás reconozcan su proceso, que sus esfuerzos den frutos visibles, que su obediencia sea aplaudida, pero el reino de Dios no se mueve por apariencia, se mueve por profundidad, y lo profundo, lo verdadero, lo que permanece, casi siempre comienza en secreto. Dios es experto en trabajar en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que no se publica, en lo que no se comenta. Forma el corazón en la intimidad, moldea el carácter en la noche silenciosa, fortalece el espíritu en soledad cuando no tienes a nadie más excepto a Él, y todo eso que parece invisible, eso que no se nota, eso que parece que no tiene peso, es en realidad lo más valioso de tu formación. Piensa en David. Fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor, cuidando ovejas, en medio del campo, lejos de los reflectores. Nadie lo conocía, nadie imaginaba que el próximo rey estaba allí, rodeado de animales, con una vara en la mano, pero ahí, en lo escondido, Dios lo estaba preparando, y cuando llegó el momento, cuando todo se alineó, fue llamado a enfrentar a Goliat. Y ese día, lo que Dios había trabajado en secreto, se reveló en público. Eso mismo sucederá contigo. Todo lo que estás viviendo hoy en silencio, ese proceso que nadie conoce, esa fe que mantienes sin que nadie la aplauda, esa obediencia que repites cada día aunque no veas resultados, todo eso tiene un valor eterno, porque cuando Dios abre la puerta, también revela tu fidelidad. No para presumirla, sino para usarla como testimonio de lo que Él puede hacer con alguien que se dejó formar en lo oculto. Mateo capítulo 6, versículo 6 lo confirma con poder. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él ha escuchado tus oraciones cuando nadie más estaba. Él ha visto tus batallas internas, tus luchas silenciosas, tu fidelidad constante, y nada de eso se ha perdido, nada ha sido en vano. Se acerca un momento donde todo lo que Dios ha hecho contigo en lo oculto saldrá a la luz, no para exaltarte a ti, sino para exaltar su poder a través de ti. Porque tu vida será prueba viva de que la espera sí vale la pena, de que Dios no se tarda, Él se toma su tiempo para hacer las cosas bien, de que quien permanece fiel, aunque nadie lo vea, será recompensado por aquel que lo ve todo. Así que no menosprecies los días de pequeños comienzos, no te desesperes porque nadie ve tu esfuerzo, no pienses que sembrar en secreto es tiempo perdido, estás invirtiendo en el cielo, y lo que siembras en el cielo vuelve a ti como bendiciones que este mundo no puede explicar. Cuando el tiempo de Dios llegue, todo cobrará sentido. Cada paso que diste, cada lágrima que derramaste, cada decisión correcta que tomaste, cada momento en que elegiste obedecer, aun cuando dolía, todo eso será honrado por el cielo. Porque Dios no olvida a quienes confían en su tiempo, aunque ese tiempo implique pasar por temporadas de oscuridad momentánea. Octava parte, esperar con fe también es una forma de adoración. Muy pocas veces pensamos en la espera como algo activo, pero en el reino de Dios, esperar no significa quedarse de brazos cruzados. Esperar con fe es servir, es adorar, es seguir creyendo. Y aunque no lo parezca, esa forma de esperar, con el corazón rendido y con la mirada firme en Dios, es una de las expresiones más profundas de adoración que existen. Porque cualquiera puede cantar cuando la bendición ya llegó. Cualquiera puede levantar las manos cuando el milagro ya está en casa. Cualquiera puede decir que Dios es bueno cuando todo en la vida le sonríe. Pero adorar mientras esperas, ahí es donde se revela quién realmente cree. Cuando decides seguir adorando aunque las piernas te tiemblen por dentro. Cuando te pones de pie para orar aunque no haya ninguna respuesta aún. Cuando miras al cielo y le dices a Dios, te amo, aunque todavía estoy esperando el trabajo, la sanidad, la restauración, esa adoración tiene un peso inmenso. Eso fue lo que hizo Job. En medio del dolor, en medio de la pérdida, cuando lo había perdido todo, lo primero que hizo fue inclinarse y adorar. No pidió explicaciones, no exigió razones, no se quejó,
Simplemente dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa adoración, la que no se basa en lo que se recibe, sino en quién es Dios, es la que mueve el corazón del cielo. Hay un tipo de fe que no pide, sino que simplemente se rinde, una fe que entiende que Dios no es valioso por lo que hace, sino por lo que ya es. Y cuando llegas a ese nivel, cuando puedes mirar al cielo con lágrimas en los ojos, y aún así decir, te alabo, te bendigo, confío en ti, entonces estás adorando con madurez, estás adorando desde el Espíritu, estás adorando con todo tu ser. Salmo capítulo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en todo tiempo, no solo en el bueno, también en el difícil, también en el tiempo de espera, también cuando todo parece estar en pausa. Esa es la clave, mantener la alabanza viva incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no entiendes lo que pasa, porque en la adoración hay una conexión que va más allá de las circunstancias. Hay una fortaleza sobrenatural que solo se activa cuando decides honrar a Dios, no solo en la cima, sino también en el valle. Cuando adoras mientras esperas, algo se rompe en el ambiente espiritual. El enemigo se confunde, porque él espera verte quejar, espera verte rendido, espera verte cerrar la Biblia, alejarte, maldecir tu proceso. Pero cuando en lugar de eso tú levantas las manos y dices, Señor, aunque no lo vea, yo sé que estás obrando, eso es un golpe directo contra toda oscuridad. Eso es poder espiritual, eso es autoridad, eso es una fe que transforma. Así que si hoy estás atravesando esa temporada de espera, adora, aunque no lo entiendas, aunque no sientas nada, aunque parezca que no sirve de nada, porque esa adoración es un perfume que sube hasta el trono de Dios. Es una señal de que tu fe está firme, y también es una declaración. Mi alma sigue esperando, pero no con ansiedad, sino con confianza, porque sé en quién he creído. Novena parte. Las bendiciones que llegan a su tiempo son las que permanecen. Sí, hay bendiciones que uno puede conseguir a través de atajos, por manipulación, por forzar lo que aún no está listo. Pero esas bendiciones duran poco, porque no están cimentadas en la voluntad de Dios, sino en la ansiedad del corazón humano. En cambio, las bendiciones que llegan en el tiempo correcto, esas que fueron esperadas con paciencia, regadas con oración, sostenidas con obediencia y marcadas con lágrimas, esas son las que permanecen. No se tambalean con el viento, no se rompen con la presión, no se pierden al primer obstáculo. Y esto es algo que necesitamos entender profundamente. Dios no quiere darte algo solo para que lo disfrutes un momento. Él quiere darte algo que puedas sostener, que puedas cuidar, que puedas usar para bendecir también a otros. Algo que no solo sea una promesa cumplida, sino una herencia establecida. Dios no quiere entregarte algo pasajero, quiere darte algo que perdure, que edifique tu vida, que produzca fruto abundante y que refleje su gloria. Por eso muchas veces Él espera, porque no se trata solamente de darte un regalo, sino de construir junto a ti algo con raíces profundas. Hay quienes, por no querer esperar, forzaron relaciones que no estaban en el plan de Dios, y el resultado fue dolor, vacío y un desvío del camino original. Otros se lanzaron a trabajos, decisiones o negocios sin buscar dirección divina, y lo que parecía una puerta abierta terminó convirtiéndose en una trampa disfrazada. La razón: no todo lo que llega es bendición, y no todo lo que brilla proviene del cielo. Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso significa que cuando Dios es quien entrega algo, no lo acompaña la culpa, ni la angustia, ni las consecuencias que destruyen. Lo que proviene de Él viene con paz, con gozo, con estabilidad y propósito, porque no nace de una emoción, nace del cielo. Y lo más impresionante de recibir algo en el tiempo perfecto de Dios es que no tienes que forzarlo para que funcione. No tienes que luchar desesperadamente para que se sostenga. No hay que manipular ni perseguirlo a toda costa. Simplemente fluye, porque fue Dios quien lo sembró en tu camino, y todo lo que Él planta, Él mismo lo sostiene. A veces desde nuestra humanidad queremos adelantar los planes, empujar el tiempo, presionar a Dios para que actúe más rápido. Pero no, Dios no responde a la presión, responde a la preparación. Él no solo considera si tú estás listo, también observa si el entorno está listo, porque algunas bendiciones dependen de circunstancias externas, de otras personas, de puertas que aún no se han abierto, y si no están en su punto exacto, Él preferirá hacerte esperar antes que darte algo incompleto. Piensa en Jesús. Desde joven conocía su propósito.
Sabía que venía al mundo para dar su vida por nosotros, pero no se apresuró a cumplir su misión. Esperó hasta los 30 años, vivió una vida normal, en lo oculto, en lo cotidiano. Y cuando llegó el tiempo señalado, el cielo mismo se abrió, y el Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue entonces cuando comenzó su ministerio, y cambió la historia de la humanidad, todo en su debido momento. Así que si hoy sientes que estás en pausa, que ya hiciste todo lo posible pero no ves avances, no pienses que Dios te ha olvidado. Estás siendo preparado para algo que no solo te bendecirá a ti, sino también a quienes te rodean. Porque cuando algo llega en el tiempo de Dios, no solo transforma tu vida, también deja huella en los demás. Y nunca lo olvides, lo que llega antes de tiempo puede destruirte, pero lo que llega en su tiempo te edifica, te fortalece, te eleva y glorifica a Dios. 10ª parte. El enemigo intentará distraerte justo antes de que llegue tu tiempo. Una de las tácticas más silenciosas y peligrosas del enemigo es tratar de desanimarte justo antes de que recibas lo que Dios ya tenía reservado para ti. Él sabe que no puede impedir lo que Dios ha decretado, pero puede intentar que seas tú quien lo suelte. Puede agotarte, confundirte, desmotivarte para que abandones a solo unos pasos de la promesa, para que la desesperanza te lleve a dejar ir aquello que estaba a punto de manifestarse. Y lo más engañoso de todo es que sus distracciones muchas veces no parecen malas, se presentan como opciones razonables, como consejos sabios, como oportunidades buenas, caminos más cortos que prometen el mismo destino, pero sin dolor, sin espera, sin lucha. Lo que no te dicen es que esos atajos terminan siendo trampas disfrazadas. Mira a Jesús. Justo antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto, y allí el enemigo se le acercó, no con miedo, sino con ofertas. Le ofreció pan cuando tenía hambre, le ofreció poder, fama, gloria, todo lo que una persona en lo natural podría desear. Pero Jesús no cedió, porque tenía algo claro, algo que tú y yo debemos recordar a diario. Cuando llega el momento de Dios, todo empieza a tener sentido. Cada paso, cada lágrima, cada elección correcta, incluso cuando obedecer dolía. Todo eso será recompensado por el Señor, porque Él nunca olvida a los que deciden confiar en su tiempo, aunque ese tiempo venga cubierto por una temporada de oscuridad. 8ª parte. La espera llena de fe también es una forma profunda de adoración. Rara vez consideramos la espera como algo activo, pero en el reino de Dios, esperar no es estar inmóvil. Esperar con fe es servir, es adorar, es mantener viva la esperanza. Y sí, aunque no lo parezca, ese tipo de espera, con el corazón entregado y la mirada fija en Dios, es una de las maneras más genuinas de adoración, porque cualquiera puede cantar cuando la bendición ya llegó, cualquiera puede alabar cuando el milagro ya está en casa, cualquiera puede decir Dios es bueno cuando todo va bien, pero adorar en medio de la espera, ahí se revela quién tiene verdadera fe. Cuando decides seguir adorando, aunque por dentro sientas miedo, cuando te levantas a orar aún sin respuestas, cuando le dices a Dios te amo, aunque aún esperes ese empleo, esa sanidad, esa restauración, esa adoración tiene un peso eterno. Eso fue lo que hizo Job. En medio del dolor, en medio de su pérdida total, lo primero que hizo fue postrarse y adorar. No pidió explicaciones, no exigió justicia, no se quejó, solo dijo Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa clase de adoración, que no depende de lo que se recibe sino de quién es Dios, es la que sacude el cielo. Hay una fe que no exige, solo se rinde, una fe que reconoce que Dios no es valioso por lo que hace, sino por lo que ya es, y cuando llegas a ese nivel de fe, cuando con lágrimas en los ojos aún dices te alabo, te bendigo, confío en ti, entonces estás adorando con madurez, desde lo más profundo del espíritu. Salmo capítulo 34, versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso incluye los momentos difíciles, la espera, cuando todo parece detenido. Y ahí está la clave, mantener viva la alabanza incluso cuando no tienes ganas, cuando no entiendes lo que pasa, porque en la adoración hay una conexión que trasciende las circunstancias, una fortaleza divina que solo se activa cuando decides honrar a Dios desde el valle, no solo en la cima. Cuando adoras en medio de la espera, algo se rompe en el mundo espiritual. El enemigo se desconcierta, porque espera que renuncies, que te quejes, que cierres la Biblia y maldigas el proceso, pero cuando en lugar de eso levantas las manos y dices, Señor, aunque no lo vea, sé que estás obrando, eso es poder, eso es autoridad, eso es fe real. Así que si hoy estás en esa temporada de espera, adora.
aunque no lo entiendas, aunque no sientas nada, aunque parezca inútil, porque esa adoración es un incienso puro que sube al trono de Dios, es una evidencia de que tu fe está firme, y es también una declaración: mi alma sigue esperando, pero no con ansiedad, sino con confianza, porque sé en quién he creído. Isaías capítulo 60, versículo 22 declara: a su tiempo yo Jehová apresuraré esto. Qué afirmación tan poderosa, porque aunque parezca que todo va despacio, que nada se mueve, cuando llega el momento determinado por Dios, Él acelera todo. Lo que no avanzó en años se manifiesta en días. Lo que parecía inalcanzable se vuelve realidad. Lo que parecía detenido comienza a fluir. Y quiero decirte algo que quizás tu alma necesita oír hoy: no perdiste el tiempo. No fue inútil, no fue un error haber creído, no fuiste ingenuo por confiar, no te ilusionaste sin razón. Todo lo que hiciste con fe, todo lo que sembraste con obediencia, todo lo que viviste con un corazón sincero, será honrado. No por logros humanos, sino por la fidelidad de Dios, porque Él no olvida, no se equivoca y jamás llega tarde. Y si has llegado hasta este punto, si atravesaste pruebas que casi te rompieron, si seguiste creyendo aun cuando no tenías fuerzas, si estás leyendo estas palabras hoy, es porque estás más cerca de ese tiempo de lo que imaginas. Cuando llegue, se abrirán puertas que nunca imaginaste, serán restauradas cosas que creías perdidas, se cumplirán promesas que te costaron lágrimas, y lo más asombroso, tu vida se convertirá en un testimonio vivo, en una señal para otros, un mensaje que dice fuerte y claro: Dios sí cumple, Dios sí escucha, Dios sí llega, todo llega cuando Él dice que es el momento. 12ª parte. No es el reloj lo que determina tu avance, es la fe. Existe una mentira muy común que muchos aceptan sin darse cuenta, que si el reloj sigue su curso y la promesa no llega, entonces ya es tarde, que si pasan 1, 5 o 10 años y no hay respuesta, entonces no vendrá, que si los demás avanzan y tú no, te estás quedando atrás. Pero eso es lo que dice el mundo, no lo que dice Dios. Dios no mide tu historia con relojes humanos. Él no se rige por los calendarios que tú marcas, ni por las fechas que tú anhelas. Él actúa conforme a su propósito. Él diseña procesos que te hacen crecer, no cronogramas que te presionan. Porque para Dios, lo crucial no es solo cuándo llegas, sino cómo llegas. Tú estás contando los días, pero Dios está contando tu crecimiento. Tú dices: ya debería haber pasado. Dios responde: aún estoy formando algo dentro de ti. Él no solo quiere que recibas la bendición, quiere que estés preparado para sostenerla cuando llegue. Por eso, mientras tú deseas que todo cambie de inmediato, Él se asegura de que cuando llegue, nada se pierda. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso significa que su tiempo no funciona como el nuestro. Para Él, nada llega tarde, nada llega temprano, todo llega a tiempo. Y si Él lo prometió, lo cumplirá. Aunque para ti parezca que ya pasó la hora, Dios no ha terminado. Aquí va algo clave. El enemigo usará el paso del tiempo para desgastarte, para hacerte pensar que nada está funcionando, que tus oraciones no tienen peso, que tu esfuerzo no vale, que ya deberías rendirte. Pero justo ahí es donde tu fe se revela, porque la fe no se mide por la rapidez con la que ves resultados, sino por la firmeza con la que te mantienes cuando aún no hay señales. Dios nunca dijo que todo llegaría cuando tú lo esperas. Él dijo que todo llegaría cuando tú estés listo. Y cuando tu corazón se alinea con Él, ya no vives con ansiedad, vives con paz. Ya no corres tras el tiempo, caminas con el Espíritu. Ya no te frustras porque las cosas no cambian. Celebras que tú estás cambiando. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de mirar el reloj y comienzas a mirar al cielo, entonces estás listo, porque ya no estás esperando con duda, sino con confianza. Ya no estás exigiendo, estás creyendo. Ya no estás desesperado, estás descansando en la certeza de que si Dios lo prometió, nada ni nadie puede detenerlo. Así que hoy te lo digo con certeza: no, no es tarde. No, no estás perdiendo tu momento. No, no estás olvidado. Estás siendo formado, estás siendo preparado, estás siendo afinado para recibir algo mucho más grande de lo que tú podrías haber logrado con tus propias fuerzas. No se trata del tiempo que has esperado, se trata del corazón con el que estás esperando. Y si ese corazón está firme, está limpio, está confiando, entonces no importa cuánto más se tarde, porque cuando llegue, llegará con todo el respaldo del cielo, y lo que llega con el respaldo de Dios no tiene comparación.